¡ay! Pues engorda 4 o 5 kilos. Pues no entiendo por qué. Pues sí, entonces yo te voy a explicar el por qué y lo vas a entender. Y entonces seguramente estas vacaciones, cuando te vayas por ahí, pues vas a intentar controlarte un poquito más. Así que si quieres saber cuál es la respuesta, sigue viendo el vídeo porque te lo voy a explicar. Mi nombre es María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar las respuestas a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. En vídeos anteriores hemos estado hablando de cómo podemos cuidar nuestra alimentación, cómo podemos incrementar ese gasto calórico para que sea mayor y así poder excedernos un poquito más en la alimentación. Por aquí en una tarjetita te voy a dejar los vídeos para que luego más tarde vayas a verlos, no ahora. Y ahora vamos a hablar de cuál sería el resultado final de las vacaciones si no controlas lo que comes y no incrementas ese gasto calórico. Antes que nada vamos a distinguir lo que sería el periodo estacional de vacaciones, que cubriría prácticamente julio y agosto, que no es que estés los 2 meses de vacaciones, pero sí es un periodo en el que te relajas un poquito más, ¿vale? Y tu costumbre habitual no es la misma, ¿vale? No la haces igual, comes un poquito más, etcétera. Esa parte no la vamos a tener en cuenta, ¿vale? Vamos a estudiar lo que es la semana vacacional, lo que es tu semana en sí de vacaciones, esa semana o esas 2 semanas que te vas fuera de vacaciones, en las que sí haces un consumo excesivo de muchos alimentos, porque realmente luego cuando estamos en casa, pues bueno, normalmente seguimos nuestras pautas, sí que tenemos algunos caprichitos y tal, pero no es un exceso tan a lo bestia como cuando realmente sales fuera a la playa o a la montaña donde vayas, que sí que es un exceso tras exceso tras exceso. Entonces es esa semana en concreto la que vamos a valorar aquí, ¿vale? Voy a poner 4 ejemplos de personas, 2 mujeres y 2 hombres. Las 4 personas van a comer exactamente lo mismo durante un día, ¿vale? Y multiplicaremos ese consumo diario por 7 días, que puede durar una media de las vacaciones normales, ¿vale? Obviamente, todos los días no van a comer los mismos alimentos, pero el valor calórico sí que va a ser prácticamente muy parecido. Así que vamos a partir de esa base. Suscríbete al canal porque tengo un regalo para ti. Estoy regalando una cosita que solo vas a poder ver si te suscribes, porque es un vídeo que está en oculto y solo lo van a poder ver los suscriptores. Así que una vez termine el vídeo, ves a la página principal del canal, verás el vídeo que está en oculto. Si te has suscrito, ahí te explico el regalo que te voy a dar y cómo lo puedes conseguir. En el primer supuesto tenemos una mujer joven de 35 años con una estatura media de 1,68 y un peso aproximado de unos 70 kilos. Su consumo diario para mantener su peso sería de unas 2.200 calorías. En el segundo supuesto tenemos una mujer adulta de unos 68 años con una estatura media de unos 62, 1,63 y un peso aproximado de 60 kilos. Sus calorías diarias para mantener su peso serían de 1.900 calorías. En el tercer supuesto tenemos un hombre joven de 35 años con una estatura de unos 75 aproximadamente y unos 90 kilos de peso. Su consumo diario de calorías debería ser de unas 2.600 aproximadamente para mantener su peso. En el cuarto supuesto tenemos un hombre de 68 años con una estatura media de unos 66, unos 67 aproximadamente y un peso medio de 80 kilos. Y sus calorías aproximadas diarias para mantener su peso serían de 2.300 calorías. ¿Vale? Ya sabemos lo que tienen que comer estas 4 personas diariamente en sus vacaciones para mantener su peso. Ahora vamos a ver lo que estas personas han comido a lo largo de un día. El desayuno, la comida más importante del día. Pues en la mayoría de hoteles hoy en día ponen una especie de buffet libre, que no es que sea, bueno, depende del hotel, pues es un buffet muy muy grande o un buffet un poquito más pequeñito. Entonces yo me voy a basar en el buffet básico, el clásico, el pequeñito, que tiene por un lado cereales, que tiene opciones de pan Bimbo para hacerte tostadas y tal, y que tiene una pequeña sección de bollería. Entonces partamos de que se toma para desayunar un vaso de leche entera, porque claro, esto hace vacaciones, normalmente la gente dice, pues no me voy a restringir de nada, y toma un vaso de leche entera y lo acompaña con 2 o 3 cucharadas de colacao. Aquí no cuento que le añada azúcar al colacao, que hay mucha gente que le añade, pero en este caso no lo he tenido en cuenta, ¿vale? Entonces desayunan el vaso de leche con colacao, le añaden un croissant, porque claro, están de vacaciones y pues me apetece un croissant, pues me lo voy a comer. También le añaden un donut de chocolate, ¿vale? Y como añadido una tostada de mermelada con mantequilla,
¿vale? Porque normalmente siempre cuando sales de vacaciones yo observo muchísimo a la gente y no desayunas lo que desayunas en casa, o sea, no te tomas tu café con leche, con una tostada y Santas Pascuas, no, vas a arreglas con todo, dices, guau, estoy de vacaciones, aquí tengo que aprovechar al máximo, así que nada, y tiras la casa por la ventana y te comes ahí todo lo que te quepa y más, ¿vale? Y entonces pues al final el desayuno ha sido el vaso de leche con colacao, el croissant, el donut y la tostada de mantequilla con mermelada. Y todo esto tiene un aporte calórico aproximado de 900 calorías. Sí, o sea, solo en el desayuno ya has consumido casi dos terceras partes de lo que deberías ingerir en todo el día, solo en el desayuno. Ahora ya pasa media mañana, no tienes hambre porque con 900 calorías que te has hincado no puedes tener hambre, pero estás de vacaciones, invita a almorzar, y entonces pues paras a almorzar, ¿cómo no? ¿Vale? Y entonces por aquí por la zona de Valencia se lleva muchísimo el parar y comerte un bocadillo, entonces vamos a contar que estas personas paran para almorzar y se piden un bocadillo, por ejemplo, de calamares acompañado con mayonesa o con ajo, aceite, y que para compartir ponen un plato de bravas, ¿vale? Y digamos que el almuerzo lo acompañas con un refresco y entonces al final el cómputo tenemos el bocadillo de calamares con ajo, aceite, el refresco azucarado, que puede ser Coca-Cola, limón o lo que quieras, y un plato de bravas para compartir. Pues el valor calórico de este almuerzo son nada más y nada menos que 725 calorías. O sea que imagínate, con los valores que te he dado antes, en dos ingestas, o sea, desayuno y almuerzo, ya tenemos prácticamente cubiertos casi todo lo que deberíamos comer en el día. Nos queda nada, un poquito, en el caso más pequeño, ¿vale? O sea, imagínate y nos queda la comida, la merienda y la cena. Para flipar. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre el vídeo que estamos viendo, me puedes dejar tu comentario, ¿vale? Yo te voy a leer y te voy a contestar en cuanto pueda. Vamos con la comida. Seguimos con el supuesto de que estás en Valencia de vacaciones y entonces aquí es muy típico la paella, ¿vale? Porque la paella valenciana, pues todo el mundo la pide. Y entonces estas 4 personas van a comer paella, pero de acompañamiento pues piden una ensalada valenciana. No nos vamos a ir a nada de lo extraordinario, una ensalada valenciana con bastante aceite, porque la gente suele tener una mano muy ancha con el consumo de aceite. Y un plato que también aquí se sirve mucho cuando sales a comer, que es pan tostado acompañado con tomate, ¿vale? Entonces te ponen una media barra de pan más o menos, o un poquito menos, dependiendo de las personas que sean, con tomate, para que tú te lo comas restregado, etcétera. Luego el postre, y para beber, como hay más comida que en el almuerzo, pues siempre cuando hay más comida al final bebes más. Y entonces en este caso, vamos a ver, se han bebido 2 cervezas. Entonces tenemos la ensalada valenciana con bastante aceite, tenemos el pan con tomate, la paella, el helado, el cornet, un cucurucho, ¿vale? Y las 2 cervezas. ¿Cuál es el valor calórico de esta ingesta? Y la verdad es que es una comida, ¿vale? Lo que he dicho aquí no es nada del otro mundo y es una comida que se puede hacer prácticamente, aunque no estés de vacaciones, en una salida la puedes hacer sin ningún tipo de problemas. Pues todo esto que hay aquí tienen aproximadamente unas 1700 calorías más o menos, ¿vale? Tener siempre en cuenta que todas estas calorías que yo menciono son aproximadas. Habría que tener en cuenta realmente el tipo de alimento que en ese momento estás comiendo y todo, y eso pues no es muy fácil de calcular, ¿vale? Entonces son siempre aproximadas, que digo 1700 pueden ser 1600, pero ahí andamos, ¿vale? O sea, ya veis que también en otra ingesta ya un montón de calorías que ya superaríamos, pero vamos, con creces, el consumo diario de cada uno de ellos. Y nos siguen quedando la merienda y la cena. Pues como resulta que estamos de vacaciones en Valencia, vamos a merendar lo típico de Valencia, horchata con fartones. Y claro, pues si vas a pedirte una horchata a la que nunca sueles comer, pues qué menos que pedirte un tamaño decente. Entonces te pides el tamaño, el mediano, calculo, ¿vale? No me da al pequeño ni al grande. El mediano, unos 250, 300 mililitros más o menos. Y claro, lo vas a acompañar con fartones, ni rellenos de crema ni nada. Si fueran rellenos, pues aún se incrementaría muchísimo más el valor nutricional de la merienda. Entonces contemos que nos tomamos el vaso de horchata con 3 fartones acompañando. El valor nutricional de esta merienda serían de unas 400 calorías aproximadamente. Y para cenar, pues bueno,
vamos a ir a algo más sencillo, más rápido, más básico, porque consideramos que ya hemos comido mucho y vamos a ir a algo pues muy básico, muy sencillo. Una hamburguesa con patatas, o sea, de lo más sencillo que hay, sin acompañamiento ni nada, ¿vale? Y las 2 cervezas o 2 refrescos, como queráis, ¿vale? Más o menos la diferencia calórica entre el refresco y la cerveza pueden ser unas de 50-60 calorías por unidad, ¿vale? O sea que lo mismo daría. Entonces digamos que para cenar tenemos la hamburguesa con las patatas y los 2 refrescos o las 2 cervezas. Pues el valor calórico de este plato sería de 1300 kilocalorías. O sea, como podéis ver, en un día hemos hecho un consumo súper excesivo. Si has ido contando las calorías de cada ingesta que te he dicho y las has ido comparando con las calorías que cada uno de ellos debería consumir, hay un exceso bastante importante. Pues te lo voy a decir, el consumo diario ha sido de 5085 calorías. O sea, no es moco de pavo, O sea, 5085 calorías, eso es una barbaridad. O sea, eso es algo exagerado. Y la verdad es que es algo que se hace. O sea, no lo haces todos los días durante toda tu vida. Cuando te vas de vacaciones, sí que es un consumo muy real, estas 5000 calorías diarias. Porque no nos damos cuenta, pero empezamos a comer esto, a comer lo otro, a comer de aquí, a comer allá. Y todo cuenta. Y al final son muchísimas calorías las que ingerimos. Pues tú imagínate. En un día hemos ingerido unas 5085 calorías cada uno, ¿vale? Tú imagínate que estás 7 días de vacaciones, nos vayamos a poner 2 semanas, 7 días de vacaciones en las que haces un consumo exactamente igual de excesivo. No igual con los mismos alimentos, pero sí igual de excesivo. Pues el cálculo semanal es de 35.595 kilocalorías. O sea, ahora cuando veamos eso traducido en kilos de peso, ya vas a entender porque cuando terminas las vacaciones has engordado lo que has engordado. En el supuesto número 1, la mujer joven de 35 años que tiene que hacer un consumo diario para mantener su peso de unas 2.200 kilocalorías. O sea, van 20.000 calorías más en una semana. O sea, eso es demasiado. O sea, eso es, para que os hagáis una idea, en una dieta para perder peso se suelen poner, depende de cada persona, O sea, esto siempre es muy personalizado. Digamos que unas 7000 calorías para 1 kilo de peso, para perder 1 kilo de peso, ¿vale? Si te has comido 20.000 calorías de más de las que te tocan, ¿cuánto creéis que engordará esta persona en una semana de vacaciones? Pues engordará unos 2 kilos 800 gramos, que pueden ser 2600 o pueden ser 3 kilos. Pero para que veáis, en una semana el exceso de peso que se puede llegar a tener. Vamos con el supuesto número 2, que es la mujer adulta que debe consumir 1900 kilocalorías para mantener su peso. Pues esta mujer ha hecho un exceso de consumo de 22.300 calorías. Y esto se traduce en una subida de peso de 3 kilos 200 gramos, como os he dicho antes, orientativo, ¿vale? Puede ser un poquito arriba o un poquito abajo. Vamos con el supuesto número 3, ¿vale? El hombre joven, que tiene que comer unas 2.600 calorías al día para mantener su peso. Su exceso de consumo ha sido unas 17.400 y esto se traduciría en una subida de peso de unos 2,5 kilos más o menos. Y en el cuarto supuesto del hombre adulto, que debería comer unas 2.300 calorías al día para mantener su peso, por lo que ha tenido un exceso de su consumo en unas 19.400, 19.500 calorías, lo que se traduce en un aumento de peso de 2,7 kilos. Estos supuestos de estas personas, el gasto calórico es el básico de vacaciones, ¿no? Es decir, las 4 paseos que te puedas pegar por la ciudad. No estoy hablando de ir a ver monumentos, ni ir a ver castillos, ni largas caminatas, ¿vale? Los típicos paseos de 10, 15, 20 minutos viendo la ciudad, descansas en la piscina, en la playa, nadas un poquito, o sea, el gasto básico mínimo, ¿vale? Para que veáis realmente cómo puede acabar vuestras vacaciones si no controláis lo que coméis y si no incrementáis el gasto calórico. La subida media de vacaciones de una semana sería de unos 2,8 kilos aproximadamente. Esto hemos dicho en una semana. Tú imagínate si te tiras 2 o 3 semanas de vacaciones. O sea, es una barbaridad. Bueno, pues como habéis visto, con los 4 supuestos, el exceso que se puede llegar a realizar en verano es muchísimo, ¿vale? Y realmente no somos muy conscientes de esto cuando lo estamos haciendo, pero luego sí que llegamos a la realidad, pues es una pena, porque has hecho un gran esfuerzo, porque durante X meses, 3, 4, 5, 6 meses antes de vacaciones, has realizado un gran esfuerzo
porque hacer un cambio de hábitos supone un esfuerzo muy grande y conseguir tu objetivo de pérdida de peso también es un sacrificio importante que requiere pues mucha fuerza de voluntad, y que se eche a perder por 1 o 2 semanas de disfrute a lo loco, pues es una pena. Suscríbete porque tengo un regalo para ti, ¿vale? Que ya sabes que solo lo puedes ver si te has suscrito porque es un vídeo en oculto, y así también te avisaremos de cuándo se publique el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo remediar un poquito, ¿vale? Esto que nos ha pasado este verano, estos kilos de más que hemos engordado, cómo los podemos eliminar y sobre todo cómo podemos limpiar nuestro organismo de tantas toxinas que hemos acumulado de comida basura, etcétera, ¿vale? Así que no te lo pierdas, suscríbete y nos vemos.